que hablemos de algo tan importante como el placer en el parto, que es algo que remueve muchísimo a la gente cada vez que hablo de que el parto puede o debe ser placentero. Es como que, ¡uf! Pero ¿qué dice esta loca? Con lo que me dolió a mí, he tenido 3 hijos. No, o sea, remueve mucho, mucho. Tanto a mujeres como a hombres, ¿no? Que también los hombres digo, ¿dónde vas? Pues ponte epidural, pero si es tan fácil, ¿no? Y, y realmente la pregunta no es cómo se puede tener un parto orgásmico, sino cómo es que el parto ha dejado de ser orgásmico y se ha convertido en un auténtico sufrimiento. ¿Vale? Pero bueno, sobre esto iremos hablando a lo largo de esta charla y os iré descubriendo cositas. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Pues lo que me hizo despertar fue sobre todo mi experiencia de parto, mi propia experiencia de parto. Yo tuve un embarazo fenomenal. De hecho, cuando estaba embarazada entrenaba muchísimo, hacía como 4 o 5 horas de actividad física porque era profesora de diversas disciplinas, entre ellas danza de vientre, pilates, yoga prenatal. Hacía, bueno, pues hacía y practicaba y ensayaba y estaba súper en forma. O sea, pasé un embarazo increíble. Y cuando llegó el momento de dar a luz, yo me sentía completamente preparada a nivel físico. O sea, para mí era como esto va a ser súper fácil y si no lo es, no me importa el dolor porque estoy como muy preparada físicamente y tengo mucho dominio de mi cuerpo. Además, había estudiado sobre la anatomía del parto, sobre el parto en movimiento. La anatomía realmente es una pasión para mí, que yo soy arquitecto técnico, ¿no? Y es como que esa parte de la ciencia que hay detrás de las cosas y sobre todo el saber el para qué y cómo están creadas las cosas me atraía muchísimo. Y desde que empecé a trabajar con el cuerpo, que es como mi primera vocación, me interesó muchísimo la anatomía, el saber qué es lo que está ocurriendo cuando te estás moviendo. Y después me fue atrayendo mucho la conexión mente-cuerpo. Mientras más me ejercito, mejor me siento, más llena de vida, con más vitalidad, mejor me va en la vida también. Tomo mejores decisiones, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Más me quiero también, esa conexión que tuve con la danza oriental de, wow, de verdad adoro mi cuerpo con todas sus imperfecciones y no pasa nada y está bien, pero es un cuerpo único y me siento muy segura de mí misma y todo eso, ¿no? Ha sido un proceso muy largo de muchos años de irte apoderando de tu cuerpo y de saberlo habitar y saber disfrutar de él. Y bueno, cuando llegó el momento de mi parto, yo ya llevaba 13 años bailando danza oriental y bueno, y dedicándome también a otras disciplinas físicas que me cautivaron, ¿no? Me encantaron. Sobre todo penetrando muy a fondo en la anatomía y en cómo funcionan las cosas. Ajá. Vale, pues se acerca mi fecha probable de parto y el ginecólogo que me atendía me empieza a meter prisa y miedo. Además de que se acercaba la fecha de Navidad. Yo la verdad es que creía que los médicos actuaban con criterio médico, o sea, de acuerdo a la evidencia científica, pero en mi parto descubrí que no es así y que esto es algo muy generalizado. O sea, muchísimos se mueven por otros intereses, normalmente de organización o económicos. Por ejemplo, mi ginecólogo pues, me quería hacer una cesárea antes de irse de vacaciones de Navidad, o sea, así claramente. Esto lo pude evitar, ¿no? Pero me dejó en manos de otra ginecóloga, colega suya, que al final me metió mucho miedo y me dijo que mi bebé se podría morir y entonces me dejé inducir. Bueno, pues las inducciones para las personas que no estén muy familiarizadas con esto se suelen realizar con una sustancia que se llama oxitocina, que la oxitocina la producimos nosotras. Bueno, tanto hombres como mujeres producimos oxitocina a nivel endógeno, nuestro cerebro lo produce y es la hormona que produce las contracciones uterinas de parto. Pero cuando una mujer se pone de parto de manera natural, produce esta oxitocina en comunicación con las propias hormonas de la mujer y con las hormonas del bebé, de tal modo que va a una serie de pulsos y además esa oxitocina endógena favorece que haya
otras hormonas como las endorfinas y la dopamina, que calman el dolor o las sensaciones intensas del parto y que además llevan el parto hacia el placer. También la oxitocina es la hormona que produce el orgasmo, ¿vale? Entonces, el parto está producido por oxitocina, dopamina y endorfinas, que son todo hormonas que están presentes en el orgasmo y que lo producen además, ¿vale? Ahora bien, la oxitocina sintética, al ser introducida desde fuera en el torrente sanguíneo, no tiene ese efecto de comunicación con el resto de hormonas del cuerpo, con el resto de hormonas que produce nuestro cerebro. No pasa lo que se llama la barrera hematoencefálica, no pasa de la sangre al cerebro, sino que va directamente al útero y produce esas contracciones uterinas, además muy intensas y tremendamente dolorosas. O sea, las mujeres a las que les inducen el parto con oxitocina sintética, que desgraciadamente hoy en día son casi todas, porque si no vas a una inducción porque te lo ha dicho el médico, te la ponen durante tu parto, entre comillas, normal, porque casi todos los partos cuando llegas al hospital se detienen por las circunstancias que hay alrededor del parto. Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues nada, te ponemos oxitocina sintética y así la dinámica de parto se vuelve a reactivar y das a luz antes, es un acelerador del parto, en teoría, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que te produce unas contracciones uterinas tan dolorosas que la mujer enseguida pide que le pongan epidural y cuando te ponen la epidural estás vendida en muchos sentidos. En primer lugar, porque paradójicamente cuando te ponen la epidural las contracciones vuelven a descender. O sea, se frena otra vez el parto, te baja la tensión, te puede dar fiebre también en muchísimas ocasiones y sobre todo te paraliza. Y al paralizarte no puedes hacer nada por facilitar el parto, el nacimiento de tu bebé. Entonces todo se dificulta y es muy probable que el parto acabe en un parto intervenido, con forceps, con ventosa o por cesárea. Esto es lo que se conoce como la cascada de intervenciones. Vale, ¿La cascada de qué, perdón? La cascada de intervenciones en el parto. Es algo conocido. Es que en cuanto empiezas con la primera intervención, ya aumentan las probabilidades de que haya una segunda, una tercera, una cuarta. Wow. En concreto, por ejemplo, las inducciones con oxitocina sintética, los partos que no comienzan de manera natural, acaban en cesárea en un 60%. ¿Vale? Entonces, bueno. Qué fuerte. Bueno, pues mi parto comenzó así. Primero con una rotura de la bolsa de líquido amniótico y después con la infusión de oxitocina sintética y enseguida tuve unas contracciones uterinas muy intensas, tan intensas que se salían de la gráfica del monitor, ¿sabes? Que te ponen un monitor para registrar, que se parece a un sismógrafo, que va haciendo así, cada vez que tienes una contracción hace una montañita, y luego cuando va bajando la contracción baja, y después hace pequeñas oscilaciones, y después vuelve a subir. Vale, pues mi gráfica se salía del papel. No había papel suficiente para recoger la intensidad de mis contracciones, y mi tripa seguía contrayéndose con muchísima fuerza, ¿vale? Pero eso, se quedaba como plana por arriba la montañita porque no podía continuar para arriba. No había banda. Lo curioso de mi caso es que estas contracciones uterinas tan intensas no me provocaban absolutamente ningún dolor en absoluto. Y esto es algo que después, claro, he preguntado porque las enfermeras y la ginecóloga entraban y salían, me hacían tactos vaginales, me preguntaban que cómo estaba y tal, y yo estaba perfectamente. De hecho, yo estaba sentada leyendo una revista o hablando con mi marido y estaba tan bien. Y a ellas les extrañaba muchísimo porque veían la gráfica y me miraban a mí y veían la gráfica y me miraban a mí y decían, oye, ¿te has puesto ya la epidural, no? Digo, que no, si además estaba sentada, porque era lo único que podía hacer para ayudar a mi bebé a descender. No me podía mover, estaba enchufada a mis cosas.
y les decía que no me la he puesto. Y me decían, oye, que cuando quieras te la ponemos. Querían que me estaba haciendo la duda. Digo, no, que estoy perfectamente, que estoy muy bien. Claro, yo no sabía si aquello era normal o no, porque era mi primer parto, nunca me habían inducido. Yo había leído sobre la oxitocina sintética y sabía que era muy dolorosa, pero una cosa es leer y otra cosa es vivirlo, ¿no? Entonces, bueno, no sabía si era normal o no. Ahora sí que lo sé. Después he preguntado muchísimo a muchísimas mujeres, a matronas, a fisioterapeutas, a ginecólogas y efectivamente las contracciones uterinas de la oxitocina sintética son dolorosas siempre. Entonces, ¿qué es lo que me estaba pasando a mí para que no me dolieran, ¿no? Entonces empecé a pensar, digo, bueno, pues a lo mejor es que tengo un umbral del dolor completamente diferente, pero no era eso en absoluto. Y la respuesta estaba en las sensaciones físicas que yo tenía cuando estaban ocurriendo esas contracciones. Y fue ahí cuando tuve conciencia realmente de que el útero es un músculo, que es algo que, en lo que no pensamos jamás. Y es un músculo tan poderoso, tan fuerte, que es capaz de empujar a un bebé a término de 3,5 kilos fuera del cuerpo de una mujer a través de la vagina. O sea, es un músculo muy fuerte, es tan fuerte como el corazón, con el que, por cierto, tiene una relación energética. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa durante el parto? Que el útero hace un esfuerzo, pero hace un esfuerzo para el que está diseñado. El útero está diseñado para hacer el trabajo del parto. Igual que está diseñado para hacer el trabajo que hace durante la menstruación, que es otro parto. Durante la menstruación hace esas contracciones uterinas también para desprender el endometrio. ¿Por qué duele menstruar? ¿Por qué duele parir? El motivo son los mismos. Ese órgano, para funcionar bien, ¿qué tiene que hacer un músculo para funcionar bien? Ejercitarse un poco. Ejercitarse, obviamente. Un músculo tiene que estar bien ejercitado y, por otro lado, flexible, sin tensiones. Tú puedes tener un músculo muy fuerte en tu cuerpo, imagínate el bíceps, por ejemplo, pero si en él tienes una contractura, cualquier trabajo que hagas con ese músculo va a doler, ¿vale? Entonces, el útero es un músculo muy fuerte que es capaz de acumular tensiones muy fuertes. Mientras más fuerza tiene el músculo, pues más fuertes son sus tensiones. Y ese es uno de los orígenes del dolor, tanto en la menstruación como en el parto. Entonces, ¿qué es lo que me ocurría a mí? Que yo tenía el útero muy bien ejercitado, por muchos motivos, por todo el movimiento que hacía, porque el movimiento es vida, y también porque había sanado mi sexualidad desde hacía mucho tiempo, que enlaza con el tema de este congreso. Claro. Es como, ¿por qué el parto duele? O sea, la respuesta a por qué el parto duele es la misma prácticamente a por qué hay que hacer un congreso en este tiempo sobre sexualidad sagrada. Pues es que la sexualidad no puede haber sido otra cosa que sagrada. ¿Qué es lo que ha pasado en medio para que se llene de tanta basura? Pues ha pasado unos cuantos miles de años de patriarcado. ¿Vale? Y así estamos, desconectados de nuestro cuerpo y en concreto las mujeres desconectadas de nuestro útero. Oye, me parece fascinante tu historia y mira, solamente llevamos una pregunta, solamente preguntándote cuál ha sido el camino y mira toda la información que nos has dado y nos has abierto boca para el tema central, ¿no? De todo esto del placer. Y antes de entrar ya de lleno al tema, bueno, pero no nos has terminado de contar entonces cómo fue el parto. ¿Cómo fue mi parto? Acabó en una cesárea. Oh. Por mala praxis médica, o sea, es que lo digo así. Mis ginecólogos querían hacerme una cesárea desde el primer momento porque a ellos les convenía más. Y esto es una realidad de la que hay que hablar. La mayoría de los bebés
llegan rodeados de medicalización, de intervención y de violencia totalmente gratuita. La violencia obstétrica ahora mismo es algo que está plenamente extendido. Hasta la ONU ha emitido un informe en el que habla de que la violencia obstétrica está sistematizada. Es una cuestión de salud pública, de derechos humanos y de violencia contra la mujer. Esto es lo que hay, es algo de lo que nos tenemos que proteger ahora mismo. Es cierto que hay muchos profesionales de la salud que son maravillosos, que realizan un trabajo no solamente técnico, sino de acompañamiento a la mujer increíble, pero hay muchos que están instalados en los protocolos obsoletos de patologización del parto. Y el parto no es una patología que haya que tratar o que haya que prevenir o que haya que medicalizar, pinchar, controlar. El parto es algo tan similar al orgasmo que lo único que se puede hacer es apartarse y no molestar. En cuanto empiezas a poner cosas, lo empiezas a dificultar, a hacer que sea más doloroso y hacer que sea ese sufrimiento que es para la mayoría de las mujeres. Entonces, ese es el primer paso, el de confiar en la naturaleza, confiar en la fisiología y dejar que la mujer dé a luz sola y tranquila, sin pincharle, sin inmovilizarla, sin meterle los dedos por la vagina 100.000 veces, sin observarla, sin darle instrucciones, sino que se deje llevar por sus sensaciones físicas y dé a luz, porque dar a luz es algo tan natural como comer, como respirar, como ir al baño. Bueno, o sea, ¿cómo podemos empezar a cambiar también esa creencia? Porque yo creo que es que yo he escuchado a muchas mujeres embarazadas con el tema del parto y es como que no, yo ya me lo agendé. O sea, ya no es como que uno espera, no, pues yo salgo de cuentas en junio, ¿no? La primera semana de junio. Entonces tú esperas que en algún momento de esa semana. Pero yo he escuchado de personas que dicen, no, 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 yo salgo de cuentas en la primera semana de junio y me agendé el 5 para que me hagan la cesárea y listo. Y salir como salir de esto, ¿no? Y es bueno, no sé, como la cita al odontólogo, ¿no? Para que me quite la muela y seguir con mi vida, ¿no? Y a mí me parece muy triste cuando escucho esto porque creo que se está perdiendo como algo allí. Bueno, no te puedes imaginar, Diana, lo que se está perdiendo ahí. Por un lado hay una falta de información veraz y por el otro lado hay una enorme falta de conciencia. Mira, los que hemos recorrido este mundo de espiritualidad y de desarrollo personal somos muy conscientes de la huella que deja la crianza, la educación que nos han dado nuestros padres, maestros y la sociedad en general desde pequeños. Y es como que cuando empiezas a sanarte de todas estas cosas, vas desprendiendo capas y capas y capas de, bueno, pues de daño y de trauma que te ha impedido vivir en plenitud y ser plenamente feliz. El primer trauma es el nacimiento. Llega un momento en el que llegas tan profundo a buscar en tu interior que te das cuenta que hay algo a un nivel no ya emocional, sino a un nivel energético y celular que se grabó en ti durante tu propia gestación, cuando estabas en el vientre materno y sobre todo durante el parto, porque el parto es un momento no solamente sagrado y milagroso, sino que es un momento, no voy a decir determinante, ¿vale? Porque nada determina, todo tiene arreglo, pero es un momento que marca tu vida para siempre. Date cuenta que en el vientre materno un bebé tiene absolutamente todas sus necesidades cubiertas. Vive en un absoluto paraíso en el que está en plena comunión con el cuerpo de su madre. Mira, es que os voy a invitar a que vamos a hacer una visualización ahora mismo. Vamos a volver al vientre materno, a sentirte, cierra los ojos, incluso recógete sobre ti mismo, colócate en esa posición así casi fetal y vuelve a sentirte por unos instantes dentro del vientre materno. Imagínate, no hay pensamiento en tu cabeza, solamente hay sensaciones físicas.
En ese lugar tan maravilloso estás flotando. Flotando en el líquido amniótico. En ese lugar maravilloso. Jamás estás ni en silencio, ni en quietud. Jamás estás separado. Estás siempre en pleno contacto con el líquido amniótico, oyendo los sonidos del corazón de tu madre, de su voz, sintiendo sus movimientos, abrigadito, oliendo al olor de mamá, en un lugar en el que te sientes plenamente seguro o segura. Es un lugar en el que no tienes ninguna necesidad. Jamás has sentido hambre, jamás has sentido frío, jamás has sentido ni siquiera la necesidad de respirar. El oxígeno te llega constantemente a través del cordón umbilical. Tienes el acompañamiento constante de las emociones de tu madre. Cuando tu madre se siente alegre a través de las hormonas que ella emite, tú sientes exactamente lo que siente tu madre. Y también cuando está triste o enfadada. Y así reconoces su tono de voz y sabes cuando habla feliz, porque tú sientes su felicidad por dentro. Cada una de tus células se siente como tu madre. ¿Vale? Imagínate ahora, abre los ojos, sacarte de ese paraíso, que de repente te empujen desde el culete normalmente, porque se ponen boca abajo los bebés, ¿vale? Y te empujen el cráneo hacia, bueno, una cueva que es la pelvis, ¿no? La escavidad pélvica. Y que tengas que ir ahí cabeceando para encontrar el hueco ideal. Los bebés nacen haciendo una espiral. Ellos se mueven. Contemplamos siempre la parte del trabajo de parto de la madre, pero es que el trabajo del nacimiento del bebé probablemente es mucho más duro. Uh-huh. Él se mueve, cabecea, orienta su cabeza de la mejor manera y luego orienta sus hombros y su cuerpo y su cabeza es presionada. ¿Vale? Y todo esto es necesario para que su sistema nervioso se active, para que se adapte a una nueva vida que es completamente diferente a la que tenía antes. Ahora va a haber una vida en la que la primera necesidad va a ser la de respirar. De repente siente que no le llega el oxígeno y que tiene que respirar. Y esta transición, la naturaleza ha previsto que esté acompañada por las hormonas del amor, por la oxitocina, por las hormonas del bienestar, la dopamina, las endorfinas, por el pensamiento de la madre de amor, de gratitud. ¿Vale? Pero si la madre tiene mucho miedo al parto, ¿qué es lo que le está transmitiendo al bebé? En ese momento en el que lo sacan de un auténtico paraíso y lo meten en un sitio donde está separado de la mamá. El primer trauma es el de la separación. Hay luces, hay sonidos estridentes, lo agarran unas manos desconocidas, huele raro. Y además, imagínate, solamente un procedimiento, ¿vale? No voy a describir un parto traumático, pero un simple procedimiento que se hace con total frecuencia, que es el corte del cordón umbilical. Le cortas el cordón umbilical, por ahí es por donde respira el bebé. En ese momento, el bebé siente que le falta el aire y que se muere, literalmente. ¿Vale? Entonces, de repente lo sacan del paraíso para llevarlo a un sitio donde se muere. ¿Qué interpreta este bebé a un nivel muy profundo? Que ha llegado a un sitio peligroso, que ha llegado a un sitio inseguro, que ha perdido toda la protección. ¿Vale? ¿Cómo se comporta este bebé a lo largo de su vida frente al mundo? Con miedo. Con miedo, sintiendo que este es un lugar peligroso del que se tiene que proteger constantemente. Y según la personalidad de cada uno nos defendemos del mundo o nos protegemos del mundo colocándonos una coraza diferente. Y así hay personas que se aíslan muchísimo, muchísimo, muchísimo en su mundo interior
Y ahora pues hay niños que tienen TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, dislexia, trastornos del espectro autista, ¿vale? Que son niños que, bueno, he llegado a un lugar que no soporto, no puedo soportar la realidad que de repente hay aquí. Entonces, ¿qué hago? En mi pequeño cerebro me cierro en mí para poderme escapar a esto, ¿vale? Hay otras personas que por su personalidad lo que hacen es enfadarse. Entonces es el típico niño que llora y llora y llora y llora constantemente y que después cuando se va haciendo más mayor y en la edad adulta está siempre enfadado, ¿vale? Está siempre, siempre enfadado. Por ejemplo, esa soy yo. Yo me enfado mucho. ¿Vale? Y ahora sé que todo esto procede de mí, de cómo fue mi nacimiento, que fue muy traumático. Pero es algo que no sabemos. Entonces, de repente, estamos programando cesáreas, que en muchos países ya es una cosa desorbitada. O sea, en Brasil, por ejemplo, hay muy pocas mujeres que den a luz. ¿Y qué estamos haciendo? Le estamos arrancando al bebé de ese paraíso de una manera completamente inadecuada, porque el paso a través de la vagina es necesario para que su sistema nervioso se adapte a la vida fuera del útero, ¿vale? Cuando todavía no está preparado, no está maduro, porque el que da el pistoletazo de salida del parto es el bebé, ¿vale? Cuando él está preparado es cuando sale, igual que una manzana en un árbol, es ella cuando está madura la que se cae, ¿vale? Y además, enseguida se le corta el cordón umbilical, se le da una palmadita en el culete para que llore, o sea, se le pincha, en España se le pone una vacuna, que es la de la hepatitis B, que no tiene tiempo en toda su vida para ponerse esa vacuna, Dios mío, en caso de que fuera necesaria, se le pincha vitamina K, se le pone un colirio en los ojos, que es un antibiótico, con lo cual ya no puede ver a su mamá. eh, es una auténtica tortura y te estoy describiendo cosas que entran dentro de lo normal, porque hay cosas que pasan en los partos, tanto a la madre como al bebé, que son auténticas salvajadas, ¿vale? Entonces, esto lo tenemos que cambiar, pero es un cambio de conciencia, pero la mayoría de la gente no sabe esto que te estoy contando. Entonces, claro, vamos al parto con muchísimo miedo. Y tienen miedo todos. Tiene miedo la madre y tiene miedo el médico. El médico quiere controlar. ¿Por qué? Porque lo han enseñado a controlar. ¿Vale? Y porque es esa energía masculina que tiene la medicina. Hoy, yo lo controlo todo. ¿Vale? Y el parto es algo incontrolable. Igual que lo es el orgasmo. Wow. Qué Y interesante. luego la prisa, un parto dura lo que dure. Entonces, también es que la historia de la atención al parto ha sido completamente fuera de lógica, fuera de la evidencia científica. O sea, no es que alguien se haya parado a observar y decir, bueno, pues ¿cómo es que sucede esto del parto? Y entonces voy a atender a la mujer de tal manera que el proceso del parto le sea lo más fácil posible. No, al contrario, el parto es algo patológico, vamos a hacer que sea más rápido, ¿vale? Y entonces al hacer esto, estamos haciendo una auténtica barbaridad. Es un experimento social que ya está dando sus frutos. Sí. El número de trastornos de déficit de atención, de hiperactividad, de autismo se ha disparado en las últimas décadas. Se ha disparado. Pero, o sea, se ha multiplicado por 200 y pico por ciento. O sea, una barbaridad. Sí, eso te iba a decir yo. La otra vez leía algo sobre esto de que, o sea, el cómo se viven los partos, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? La manera en que están naciendo los bebés está generando unas generaciones pues, con muchísimos problemas de estar en este mundo, ¿no? Con miedos, con inseguridades, con ganas de no estar. Es que yo no pertenezco a este lugar y quiero volver a otro sitio donde me sienta otra vez seguro y tal. Y en lo que leía decían que era por esto, por cómo la medicina ha abordado el tema del parto. Claro, Y con lo que tú me cuentas, pues es como que, oye, sí,
Sí, tiene mucho que... Claro que lo es. Y necesitamos a seres humanos que quieran estar en este mundo. Y de hecho, la biología ha diseñado el proceso del parto para que los seres humanos sean una cosa que es fundamental, empáticos. Porque precisamente la oxitocina hace que se desarrolle esa área del cerebro que tiene que ver con la empatía, con el conectar con la otra persona, con el poderte poner en su piel, en sus zapatos y saber lo que siente y empatizar con él. ¿Vale? Eso es lo que necesita una sociedad sana. Pero en el momento en que empiezas a intervenir en ese momento crucial de la vida, tienes a personas que les cuesta mucho conectar con otras, que se suelen encerrar en sí mismas y que no disfrutan de esa plena conexión con los demás, que tienen miedo ante el mundo. Os recomiendo muchísimo la lectura de cualquier libro de Casilda Rodríguez. Casilda Rodríguez en concreto tiene un libro que se llama Pariremos con placer, en el que habla sobre el placer en el parto. Y además también habla sobre que esto de la intervención en el parto es algo que se descubrió en las civilizaciones primitivas. En principio, el ser humano viene diseñado de fábrica, entre comillas, eso para ser un ser social, para vivir en sociedad, para que el dolor de otra persona sea insoportable para ti, para que vivamos en una comunidad en la que todos nos ayudamos, ¿sí? Pero de repente hay determinadas sociedades que son muy beligerantes, que se dedican a la guerra, que se dan cuenta de que si interfieres en el proceso del parto y del nacimiento, separando, por ejemplo, precozmente al bebé de la madre en cuanto nace, entonces ese bebé es un ser muy manipulable, porque pues, es un ser lleno de miedo y de ira. ¿Y qué es un ser lleno de ira y de miedo? Un soldado perfecto. En la sociedad actual, que todavía hay guerras, pero digamos, en los países que no tenemos guerras, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es un ser que vive con miedo y que vive con ira? Un perfecto consumidor. ¿Vale? Entonces yo voy a consumir cualquier cosa que me prometa la felicidad. Sin saber que yo por dentro soy un ser completamente pleno, ¿vale? Entonces, así de importante es no intervenir en el parto. El parto puede ser para la madre, puede y debe ser una experiencia gozosa. Cuéntanos, Aisha, cuando hablamos de esto del parto con placer, ¿a qué nos referimos exactamente? Mira, hay muchas cosas en el parto. El parto puede desarrollarse de muchísimas maneras, ¿vale? Hay una frase que me encanta de una matrona a la que quiero mucho, que se llama Ana del Caravantes, que ella dice, parimos como somos. ¿Vale? Las mujeres tienden a prepararse para el parto como 2 meses antes de que ocurra, ¿no? Que es cuando van a las clases de preparación al parto. Realmente para el parto te estás preparando toda la vida. Primero por lo que te han contado de que el parto es lo más doloroso del mundo y tal, y es un sufrimiento y no sé qué. Eso es una programación mental. O sea, si tú esperas que el parto duela, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a doler. Te va a doler porque te has programado, ¿vale? Entonces, y luego la otra cosa es que hemos perdido completamente la conexión con nuestro útero, algo que sí tenían otras culturas que celebraban rituales de fertilidad, de conexión con la madre tierra y todas esas cosas. Nosotras ya no celebramos este tipo de rituales. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle movimiento al útero, ¿vale? Por eso las danzas del vientre, que son muchas, que hay muchas a lo largo y ancho del planeta, en lugares muy dispersos, como la isla de Pascua por un lado, Oriente Medio por otro, la India por otro, Haití por otro. Nos encontramos en muchos sitios y todas se caracterizan por lo mismo, los movimientos pélvicos y del vientre. ¿Qué hacen? Ponen en movimiento el útero, le dan vida, le dan rigor sanguíneo, le dan, bueno, movimiento. Es que el movimiento es vida. En cuanto dejas de mover, un músculo se atrofia, se debilita.
Igual pasa con el útero. El útero es un órgano tremendamente excitable y se excita también a través del movimiento. Y se excita sexualmente. Y ahí viene la otra parte. Y es que la sexualidad femenina ha sido castrada directamente. Ha sido castrada. Y la otra función que tiene el útero, además de parir y además de menstruar, es la del placer. Se habla del orgasmo clitoriano, del orgasmo vaginal, del punto G, vale, sí, todo eso está muy bien, pero donde realmente ocurre el orgasmo es en el útero, gracias a un chute muy grande de oxitocina sintética, de oxitocina natural, ¿vale? Y esa oxitocina natural es la que hace que se mueva como una medusa, que palpite como un corazón, ¿vale? Y ahí está también esa conexión que no es solamente energética, sino también física. Para las mujeres, nuestro útero es un segundo corazón, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes hacer? Empezar por hablar bien de tu útero, de no decir, me voy a poner mala con la regla, cambiar el lenguaje, eso es lo primero. Lo segundo es darle movimiento, darle vida, bailar, disfrutar, bascular la pelvis, hacer giros. Lo tercero, tener una sexualidad sana, tener una relación sana con tu sexualidad. ¿Vale? ¿Y qué es lo cuarto? Mira, el útero acumula tensiones porque cada vez que sientes miedo o ira o estrés, cada vez que se activa el sistema nervioso simpático, el de la lucha o la huida, el cuello del útero se contrae. Y además deja de llegarle el aporte de riego sanguíneo necesario, porque la adrenalina hace que la sangre se vaya hacia los músculos exteriores, ¿vale? Y que te ponga en tensión todo el cuerpo. ¿Cómo vivimos hoy en día? ¿Cuánta tensión tienen las mujeres hoy? ¿En cuánto estrés vivimos? Ya desde pequeñas, las niñas, muchas niñas, cuando van a tener un examen y les viene la regla, tienen unas reglas espantosas de dolorosas. Pero no es porque el útero tenga que doler, es porque están estresadas y el cuello de su útero está cerrado. ¿Vale? Y entonces, esos movimientos que naturalmente haría el útero para desprender el endometrio y que salga fácilmente por el cuello del útero, por el cérvix, no están ocurriendo de manera natural. Entonces, está acumulando un montón de tensión. Otra cuestión que ocurre es que si vivimos muchas situaciones de estrés que no sabemos canalizar de una manera adecuada, si vivimos situaciones traumáticas, si vivimos situaciones, sobre todo las mujeres, de sometimiento, que es un tipo de estrés del que no puedes escapar, porque el estrés se disipa de dos maneras, o huyendo o peleando, ¿vale? Donde aparece un león, o huyes del león, disipas todo el estrés a través de la carrera, o te peleas con el león y disipas el estrés a través de ese trabajo muscular, ¿vale? Pero si lo único que te queda es el sometimiento, ¿por qué? Porque tu padre, tu madre, X persona, tu profesor, te somete a que hagas sí o sí algo que va en contra de tu propia esencia, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Acumular otra vez un montón de tensiones emocionales en el útero. Entonces, pues es algo que tiene muchas capas. ¿Qué ocurre? Mientras antes empieces a hacer todo esto, mejor parto vas a tener. Que ya estás embarazada, empieza hoy mismo, ¿entiendes? Porque todo lo que puedas hacer a partir de ahora hasta el día de tu parto es mejorar. Entonces, yo tengo alumnas, la mayoría de mis alumnas empiezan estando ya embarazadas, ¿vale? Hemos conseguido reducir a la mínima expresión el número de cesáreas. Entre mis alumnas hay menos de un 2% de cesáreas. Y hay muchas que tienen partos vaginales, completamente naturales, sin epidural, y completamente indoloros. En concreto, hay dos casos últimos que he tenido de dos mujeres. Una de ellas
ha tenido a un bebé que estaba girado, o sea, estaba boca abajo, ¿sí? Encefálica, pero en una posición que se llama occipito sacra, que quiere decir que en lugar de tener en la zona occipital pegando al pubis y la nariz pegando al sacro, estaba al revés, ¿vale? Y esos partos suelen ser muy dolorosos y muy difíciles. Pues ella tuvo un parto completamente indoloro. Al final, casi en el expulsivo, a través de movimientos que había aprendido en el método Erasmi, logró que el bebé se girara y se colocara correctamente o de una manera más fácil para nacer, y tuvo un parto sin dolor y con el periné íntegro. Otra madre ha tenido a un bebé de 4,5 kilos, que es una barbaridad de grande. Me puedo imaginar. La media es 3,2 kilos o algo así. Imagínate, es 1,7 kilos más, es casi medio bebé más. ¿Vale? También con el periné íntegro y en un parto indoloro. Además, lo que las dos describen es presión. Yo sentía mucha presión por dentro, pero no puedo decir que sintiera dolor. Sí, sensaciones físicas muy intensas, ¿vale? Luego, en cuanto a llegar al orgasmo o no llegar al orgasmo, el orgasmo es algo que ocurre y no tiene por qué ocurrir, o sea, que ocurre o que no ocurre, ¿vale? Hay mujeres que tienen partos completamente indoloros y sin orgasmo, pero en las que en algunos momentos tienen sensaciones físicas placenteras, ¿vale? Hay mujeres que tienen partos tremendamente dolorosos, que terminan en un orgasmo. ¿Por qué? Porque el mayor chute de oxitocina que tiene una mujer en su vida es en sus partos. Que por cierto, también el bebé recibe el mayor chute de oxitocina de su vida en el nacimiento. En el caso de ser hombre que no va a tener partos, ahí se queda la cosa. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, hay mujeres con las que yo he hablado, claro, es que ahora es difícil encontrar a mujeres que hayan tenido partos orgásmicos porque todas se ponen la epidural y se lo pierden. Sí. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar sobre este tema, hablaba mucho por teléfono con mi madre y le iba contando cosas. Y mi madre alucinaba, porque mi madre ha tenido 3 hijos, ha tenido 3 partos horribles. La pobre, gracias a Dios, no me los contó mientras yo estaba embarazada, cosa que le agradezco. Pero claro, entonces yo le decía, pero es que ella decía, es que nos han tenido engañadas toda la vida, ¿por qué no nos han contado esto? Digo, ¿cómo te van a contar todo esto, mamá, en pleno franquismo aquí en España, ¿sabes? Con la religión católica ahí en cada casa, o sea, imposible, la sexualidad para la mujer es completamente tabú. Y entonces cuando le dije que los partos deberían ser orgásmicos por lo del chute de oxitocina y tal, me dijo, ah, sí, hay algo al final del parto que se parece mucho a un orgasmo. Y ya te digo que mi madre tuvo 3 partos muy dolorosos y muy difíciles, muy traumáticos, pero hay un momento en el que... Y entonces, sabes que muchas mujeres describen como, sí, el parto es muy duro, pero después lo olvidas todo. Sí. Lo olvidas todo en ese momento de chute de oxitocina. También la oxitocina, que es la hormona de la empatía, del amor, de la conexión, es la que hace que muchas mujeres en ese momento tengan una especie de experiencia mística. Recuerdo una señora muy mayor, latinoamericana, que había tenido 12 hijos, imagínate, 12 partos. Y decía, ay, el parto es una cosa muy difícil, pero al final es como si vieras a la Virgen María. Wow. ¿Sabes? Es esa sensación como de plenitud, de estar en conexión con algo más elevado que tú misma, algo que hay más allá, ¿vale? Y ese mismo momento de conexión es el que hace que te enamores perdida e incondicionalmente de tu bebé y que tu bebé se enamore de ti. Y ese vínculo inicial que hay entre madre y bebé es fundamental para la salud psicológica del hijo a larguísimo plazo, ¿vale? A lo largo de toda su vida. Porque para el bebé es completamente indispensable que su madre se enamore perdidamente de él.
porque es absolutamente todo su sustento. Los bebés tienen 3 necesidades básicas: la nutrición, el sueño y el contacto físico, normalmente con su madre, y si no, con el padre o con los familiares que haya alrededor. Y los 3 son fundamentales. Quiero decir que no es que si tú alimentas a un niño y le permites dormir sus horas a un bebé recién nacido, pero no le das abrazo, el bebé muere antes de 1 año. Y te digo este dato porque el experimento se ha hecho. Hubo un rey, creo que fue un rey de Prusia, tendría que buscar la referencia, que se le ocurrió la loca idea de averiguar cuál era el lenguaje que hablaban los seres humanos naturalmente. Sí. ¿Vale? ¿Sería sánscrito? ¿Sería hebreo? ¿Sería arameo? ¿Cuál sería? Entonces propuso que en los orfanatos, a los niños que habían sido abandonados, que los alimentaran y los dejasen dormir en sus cunas, pero que no les hablasen nada. Entonces, imagínate los cuidadores que tuvieran allí, le darían alimento sin hablarle, sin darle cariño, sin abrazarlos, sin hacer conexión con ellos, para salir corriendo y averiguar qué idioma acababan hablando estos niños. No se pudo averiguar el idioma porque todos murieron antes de 1 año. Oh. Es así de crudo. El contacto físico con la madre es necesario, es el amor. No solamente el contacto, sino el hablarles, la comunicación. Uno de los momentos también en los que tanto la madre como el bebé producen mucha oxitocina es en el momento después del parto, en el contacto piel con piel. Hay un momento de calma en el que ambos se miran a los ojos. Y mirar a otra persona a los ojos produce oxitocina. Haced la prueba. Quedaos 1 minuto mirando a otra persona a los ojos y vais a sentir que el corazón os estalla dentro del pecho de puro amor. Eso es la oxitocina, ¿vale? Entonces, ese momento de después del parto es sagrado también. El placer rodea todo lo que tiene que ver con nuestra sexualidad y todo lo que tiene que ver con la llegada del ser humano al mundo. Si interferimos en ese placer, todo se va al garete. Oye, a mí me está encantando muchísimo lo que estás contando porque, bueno, primero hay muchísimas cosas que no sabía, que no tenía ni idea y espero que las personas que nos estén escuchando pues también pues esté haciendo allí clip un montón de cosas porque está súper interesante. Y tengo más preguntas. Por aquí alguien preguntaba, ¿quién debe aprender a manejar pues todo este tema del placer? ¿Solamente la mujer o el hombre puede ayudar? Bueno, por supuesto, la pareja es fundamental. La pareja es fundamental durante la gestación y durante el propio parto. Al hombre no se le ha dado el lugar que debe de tener en el parto y que, si lo miramos desde el punto de vista antropológico, tiene. Porque imagínate al ser humano que vive en una cueva o que vive en una aldea en mitad del campo, ¿vale? Cuando la mujer se pone de parto, está expuesta a que cualquier animal venga, al animal salvaje venga y ataque, o a que venga otra tribu en plan de guerra, o que venga un vecino a molestar, mismamente. ¿Cómo se desarrollaban los partos en ese ambiente? Pues una o varias mujeres expertas, ancianas, matronas, mujeres sabias, acompañaban a la mujer a dar a luz, y el hombre, ¿qué es lo que hacía? Estaba en la puerta de la cueva o de la choza, vigilando que ese ambiente del parto estuviese protegido de cualquier agresión externa. Y esa es la función de la pareja, del marido, el dar protección y sostén físico y energético. ¿Qué más cosas? A lo largo de la gestación, mientras más segura se sienta la mujer de la relación con la pareja, más relajada está ella en general y más relajado también está su útero.
¿vale? Entonces, todo lo que sea, tanto durante la gestación como durante el parto, que el padre, el compañero, el marido, le exprese a su mujer de todas las maneras posibles que está ahí para ella, que es su roca, que está enamorado, que va a seguir con ella, que la va a ayudar a criar al bebé, porque hay muchos miedos que aparecen que no solamente tienen que ver con el propio parto, sino, ostras, voy a ser madre, tengo que sostener a mi bebé económicamente, nutrirlo, enseñarle, ¿estoy preparada? ¿Podría hacerlo? ¿Vale? Pues el papel del padre en ese sentido es muy importante. Y por supuesto, el placer, Dios mío. Esa era mi siguiente pregunta. O sea, el placer, hacer el amor. O sea, el orgasmo es un entrenamiento del útero para el parto. O sea, disfrutar del orgasmo. Yo le digo a las mujeres, tanto solas como acompañadas, no hace falta tener pareja para tener orgasmos. Y yo te iba a preguntar sobre eso porque hay mucho tabú y muchos miedos a tener relaciones sexuales mientras estás embarazada, ¿no? Hombres tienen miedo a penetrar porque si le hago daño al bebé, si le toco la cabeza. Yo he escuchado de hombres que dicen, ¿y si por mí le deformo el cráneo al bebé? Y es como que... No, no, no. No es posible, no es posible. El bebé está ahí bien protegidito. Está. El cuello del útero es una especie de esfínter cuya naturaleza es estar cerrado, ¿vale? Su naturaleza biológica es la de estar siempre encerrado, como todos los esfínteres. Cuando los quieres abrir es como un esfuerzo de la voluntad, ¿no? En este caso, en el útero es más automático, ¿no? Aunque se puede relajar a voluntad también. Pero está protegido por el cuello del útero, y el cuello del útero dentro tiene una cosa que se llama el tapón mucoso, que protege de que entre cualquier cosa por ahí, bacterias, virus, en fin, para que nada entre en la bolsa de líquido amniótico ni afecte al bebé. ¿Vale? Entonces no hay absolutamente ningún riesgo, ningún riesgo. Todo lo contrario, es muy beneficioso tener relaciones sexuales plenas y placenteras durante el embarazo, incluso durante el propio parto. Eso te iba a preguntar. Durante el propio parto a una mujer no le va a apetecer que la penetren probablemente, ¿vale? Aunque sí que he tenido algunas alumnas que han sentido que empezaba la dinámica de parto y tal, y de repente se han acordado de mis clases y han dicho, oye, pues, ¿por qué no? Y han tenido relaciones sexuales, y entonces a partir de ese momento es como que las contracciones uterinas se hacen más seguidas y más fáciles, más placenteras, ¿vale? Tengo por ahí el testimonio de una de mis alumnas que se llama Marta, que efectivamente lo cuenta. Sí. Y además lo compara con su parto anterior, porque tuvo un parto anterior natural, sin epidural y tal, pero ella dice, y es que de ese parto salí como enfadada con la vida, porque fue muy doloroso y en el segundo parto dijo, wow, es que lo viví así tan placentero, que incluso siento una conexión con mi hijo, que ahora ya es mayor, ¿no? Que es muy fuerte, es como muy animal, muy instintivo debido a esa experiencia de parto tan Potente. animal, ¿no? Ve, qué interesante. Yo lo he escuchado porque uno de mis mejores amigos con su mujer estaban teniendo relaciones sexuales cuando rompió aguas y se asustaron muchísimo porque fue como que, ¿qué pasó? Y se fueron cuando no, es que ya está dando a luz y era como que, pero si acabamos de... O sea, y él me decía, Diana, ¿será que le hice daño? ¿Fue por mi culpa? No sé qué. No. También el sexo es una manera de inducir naturalmente el parto si ves que se te atrasa mucho, ¿vale? Que es que hoy en día el pasar de la semana 40 es como te van a inducir. O sea, Ajá, sí, sí, sí. Vas a caer ya allí. sabes que la inducción es cascada de intervenciones, ¿no? Sí. Entonces, pues mira, mejor hacer el amor como locos que,
Me gusta muchísimo y bueno, y esta charla me encanta porque creo que es el momento en que abramos los ojos y en que empecemos a ver estas cosas con más naturalidad. Yo hace poco sigo una serie que se llama Grey's Anatomy, no sé si la has visto alguna vez. Sí. ¿Viste el capítulo donde la doctora recomienda a una pareja que tengan sexo para poder tener el bebé? No, no lo vi, pero me encanta que se esté Mira, hablando de esto. yo cuando lo vi, y yo, de hecho los doctores decían, pero ¿por qué le estás recomendando? Y decía, porque lleva horas en parto, o sea, y nada que tiene el bebé, pues que tengan sexo. O sea, ¿para Sí, qué le voy a meter drogas a la mujer si ella está bien? vale. O sea, simplemente necesita un orgasmo. Y claro, y la doctora era nueva, ¿no? Y la doctora recomendando eso y los médicos ahí todos, pero es que eso no se puede decir. Y ella, como que no. O sea, pero si eso es... Por supuesto que sí. Y Y yo, si no es tener sexo con penetración, son los besos, miradas, caricias, tocarse, autoestimularse. ¿Quién exacto, mejor que una misma sabe qué es lo que te lleva al placer? claro. Todo eso. No hay necesidad de tener una penetración, pero todo eso hace producir oxitocina y la oxitocina es pro parto. Total. Cuando empecemos a ver más médicos recomendando eso, yo hace poco estuve en consulta y estábamos hablando sobre el tema de la menstruación y no sé qué. Entonces, bueno, estábamos hablando sobre dieta. Y le digo yo a la doctora que, o sea, me dijo, no, no comas tanto chocolate. Y yo, no, a mí el chocolate no me gusta, solo cuando me va a venir la regla o durante, me da muchas ganas de chocolate. Y me dijo, mira, te voy a recomendar algo, deja de comer chocolate y ten más sexo. Y yo me quedé y yo, ok. Sí, Ya es sí. la primera vez que me recomiendan sexo. La misma recomendación se aplica para la regla, efectivamente. Yo creo que ya estamos llegando a ese punto, o sea, hay esperanza de que Hay estamos en... esperanza, hay esperanza. Uf, Totalmente. hay Bueno, mira, mucho trabajo por hacer también. sí, totalmente. Bueno, mira, sigamos porque ya no sé cuánto llevamos, pero llevamos un ratito y tenemos un montón de preguntas. Entonces, a ver, alguien me pregunta por aquí, ¿cuál de todas estas? Esta. ¿Cuáles son las características de los partos orgásmicos? Pueden ser muy diferentes. Como ya decía, hay mujeres que tienen partos muy dolorosos que acaban en un orgasmo, hay mujeres que tienen partos nada dolorosos con picos de placer a lo largo, hay mujeres que tienen un orgasmo en cada contracción. Y de hecho, o sea, yo conozco a una, la conocí en una conferencia en la que, bueno, el ponente habló de mí y de que yo enseñaba a las mujeres a tener partos orgásmicos, lo cual no es exactamente correcto, aunque puede llegar a ocurrir. Y entonces ella, que pues está en sus 50 o por ahí, me vino a buscar después de la conferencia y me dijo, yo he tenido 2 partos orgásmicos. Pero ¿sabes qué? Hacía 27 años que dio a luz a su primer hijo y era la primera vez que se lo contaba a alguien. Es que eso no se cuenta, es tabú. O sea, si ya es tabú la sexualidad femenina, el contar que has tenido una experiencia orgásmica durante tu parto es, pero ¿tú qué eres? ¿Eres una depravada? Ujú. Igual que muchas mujeres también tienen experiencias orgásmicas o muy placenteras dando de mamar a sus bebés. Y es algo perfectamente normal y saludable. La biología ha hecho que todo el proceso de maternar sea placentero para la madre, por la seguridad del bebé y para que sea un bebé que vive en eso, en seguridad, estoy en un mundo que me acoge, donde tengo todo lo necesario, donde siento que merezco, también hay una falta de merecimiento muy grande en nuestra sociedad. Siento que merezco toda la abundancia que es el cuerpo y la leche de mi madre. Entonces, todo lo que hay alrededor de la maternidad es placentero y si no lo es, hay que buscar la manera de que lo sea, Ujú. porque hay Aisha, algo muy ahorita bonito. que mencionas esto de esta mujer que nunca había dicho sobre que había tenido un orgasmo, me surge una pregunta. ¿Deberíamos hablar con nuestras madres, por ejemplo, sobre ese momento y Por averiguar también cómo fue nuestro nacimiento? Porque bueno, yo lo he preguntado, porque ya he hecho ahí terapias con esto del nacimiento, pero sé de muchísimas personas que tienen como miedo a preguntarle a su madre. Es recomendable hacerlo? Hablar. Bueno, por supuesto que es recomendable y es muy sanador.
te van a cuadrar un montón de cosas en tu vida cuando sepas cómo fue tu gestación, tu propia gestación, y cómo fue tu propio nacimiento. Y por lo general a las mujeres nos encanta hablar de nuestros partos. O sea, que si le preguntas a tu madre, te lo va a contar y seguramente con pelos y señales y le va a encantar contártelo y puede ser un momento muy bonito de conexión entre ambos. Entonces, sí, por favor. Nosotras, las mujeres, hablamos del parto como los hombres hablan del servicio militar, ¿no? Nos encanta, es nuestro rito de paso, Sí. por supuesto. Y os va a cuadrar muchas cosas de tu vida, sobre cómo te comportas, sobre las decisiones que tomas, sobre cómo te enfrentas al mundo. Hay que hacer esos dos trabajos, el de cómo fue mi gestación y mi parto y después qué relación tiene esto con cómo yo me enfrento al mundo. Y ahí vas a encontrar un montón de información que te va a destapar la tapa de los sesos. Ya lo Me verás, encanta. es muy, muy interesante. Bueno, Y yo no luego, sé pues si ahí... han tomado nota, pero tomen nota para que hagan la tarea. Porque a mí me parece fascinante esto, la verdad, de preguntar y de saber un poco más de ti, ¿no? Bueno, a ver, por aquí hay otra pregunta. ¿Qué debo de hacer, por ejemplo, si hay alguna preparación previa? Tú mencionabas que la mayoría de personas que llegan a ti normalmente ya están embarazadas, pero por ejemplo yo, em, bueno, yo no, pero bueno, si yo tengo 30 o 28, 29 y estoy en una relación estable y digo, bueno, pues quizás en 1 o 2 años me gustaría ser madre, ¿sería recomendable o mejor me espero hasta que este año va a No, ser y... no esperes nunca. Mientras antes mejor. O sea, mueve tu cuerpo, mueve tu útero, sana tu sexualidad, medita sobre el útero, ten orgasmos, date placer, sana todo lo que haya emocionalmente en tu vida, porque eso está en tu útero y es el hogar que va a tener tu bebé. Y todo esto te va a ayudar además a quedarte embarazada, porque es sanar el útero. Entonces, yo tengo ahora mismo tengo a profesoras formadas en el método en España y como casi 100 mujeres que se están formando en 11 países diferentes en la formación online que estoy ofreciendo ahora. Este año abro plazas de nuevo, probablemente a finales de abril o mayo abriré plazas para nuevas profesoras. Y estas mujeres que ya están certificadas imparten cursos de manera presencial. Yo ahora mismo lo estoy haciendo online. Tengo una preparación al parto online que hay mujeres que aún no se han quedado embarazadas y que la toman. La toman para prepararse, para hacer todos los ejercicios que fortalecen y relajan el útero, para hacer todas las meditaciones que relajan las tensiones, que de nuevo conectan el útero neurológicamente con nuestro sistema nervioso y para preparar sus cuerpos y sus mentes para una maternidad gozosa. O sea, esto es un entrenamiento. De Ah, hecho, el mío se llama entrenamiento parto sin miedo, fácil y seguro. Mientras antes se empiece, mejor. Y mientras más se practique, mejor. Entonces, no hay que esperar a nada. Empieza. bueno, igual si el día de mañana, por ejemplo, decides no ser madre, esto te va a servir. A ver, la sanación del útero sirve para todo el mundo. Ujú. Es que tu útero es tu casa. Vayas a tener bebé o no. Sí. Tu útero es tu casa. Dios mío. Mira, tengo una meditación en mi canal de YouTube, en metodorasmi.com, que se llama Desprograma y sana tu útero, que la verdad es que la subí ahí hace unos años, ya creo que va por 70.000 visitas o una cosa así. Tenéis que practicarla, pero también leer los comentarios de las mujeres. La mayoría, hay como 160 comentarios o una cosa así. La mayoría de las mujeres dicen que en 1 o 2 ciclos menstruales que practiquen esta meditación eliminan completamente el dolor menstrual. Hay mujeres que se han curado miomas ayudadas por esta meditación. Hay mujeres que se han quedado embarazadas también, teniendo problemas de fertilidad. O sea, la tenéis ahí, desprograma y sana tu útero. Está La apuntaré por acá para que tengan el enlace. de acceso gratuito. Y luego, mujeres que estén embarazadas
o que se quieran quedar embarazadas y quieran empezar a entrenarse con el método Laxmi, lo pueden hacer, me pueden contactar en info@metodolaxmi.com y además de vez en cuando ofrezco un curso introductorio gratuito que se llama Vence tu miedo al parto, que, que no te he dado el enlace, pero te lo puedo dejar si quieres, Diana, y lo ofrecemos como regalo si hay alguna mujer embarazada ahora mismo y se puede inscribir, y en cuanto lancemos de nuevo ese curso le mando la información y lo puede hacer. Y ve un poquito de la metodología y luego ya si decide hacer el entrenamiento completo, pues es muy bienvenida. Genial. Bueno, a ver, ¿qué más preguntas hay por aquí que no hayamos contestado durante esta charla? Hay una persona que preguntaba sobre el tema bueno, yo te pregunté sobre las creencias, pero esta persona habla sobre las creencias también de la pareja y de las personas que tiene alrededor. ¿Cómo podemos trabajar también con ellos para que nos ayuden a que el parto sea diferente, ¿no? Y no como cada uno lo tiene en su cabeza. Bueno, es fundamental trabajarse las creencias de la persona que te vaya a acompañar al parto. Fundamental. Creo que el resto de personas tienen que hacer su trabajo personal que les toque y no puedes influir en ello tanto, ¿vale? Entonces, las decisiones en cuanto a tu embarazo, a tu parto y a tu crianza tienen que estar determinadas por ti y la parte que le toca a tu pareja por tu pareja, ¿vale? Y muchas veces hay que hacer un trabajo de me entra por este oído y me sale por el otro de la misma manera sin que se quede nada en dentro, porque en cuanto te quedas embarazada, siempre viene cualquiera a contarte cualquier patología del embarazo, a contarte el parto de su prima que fue espantoso, a decirte lo mal que lo vas a pasar, perdón, o sea, cierra los oídos a todo eso. Todo lo que nos penetra nos transforma. ¡Puf! Fuera, fuera, out. ¿Vale? Entonces, infórmate con la veracidad, con la evidencia científica, comprende las emociones que se pasan durante el embarazo y el parto, comprende todo el proceso hormonal, comprende los movimientos que puedes hacer para facilitar el parto, el nacimiento de tu bebé. O sea, aprende todo eso, empápate de eso, intégralo en tu cuerpo, intégralo en tu vida y desoye todas esas cosas negativas que no te van a ayudar, ¿vale? Entonces, en el método Erasmus entrenamos tanto a la mujer como a la pareja, porque el acompañamiento es muy importante y puede marcar la diferencia. Claro. Puede marcar la diferencia. Ahorita, bueno, o sea, el tema de las matronas, por ejemplo, yo recuerdo mis 2 hermanos nacieron en casa con una matrona le llaman, ¿no? Sí. Sí. Y ahorita estoy escuchando mucho la palabra doulas. ¿Es recomendable tener acompañamiento de eso, una matrona, una doula, o hay hospitales o lugares donde, por ejemplo, puedas tener un parto pues un poco menos traumático, sino un poco más... Vale, son varias cosas lo que me preguntas. En primer lugar, hay que elegir muy bien el lugar donde vas a dar a luz, que sea lo más respetuoso posible, y presentar tu plan de parto en el que expresas tus deseos sobre el parto y en el que expresas también todas las cosas que no quieres que te hagan, ¿vale? Que eso es muy importante. En segundo lugar, el parto normal debe ser atendido por una matrona, que son las profesionales que se especializan en parto normal, ¿vale? En cuanto hay una desviación o hay una intervención, el parto lo sigue un ginecólogo, que los ginecólogos son los médicos que se especializan, bueno, ginecólogos obstetras, que se especializan en el parto patológico, ¿vale? Entonces, se ha demostrado que la atención por parte de una matrona reduce en un 80 y pico % las probabilidades de que el parto acabe en una cesárea. Entonces, es el profesional sanitario de referencia, es la matrona. La doula es una figura que es una acompañante que da sostén emocional a la mujer o a la pareja, ¿vale? Es una persona que sabe mucho de partos,
que probablemente ha tenido hijos o ha vivido los partos de otras mujeres y que no hace nada en realidad en el parto más que acompañar y dar tranquilidad, dar tranquilidad. Y en partos hospitalarios, en los que las matronas tienen que atender a 4 o 5 partos a la vez y no pueden dar ese sostén emocional a la mujer porque materialmente no tienen tiempo, ¿vale? El que haya una doula en muchas ocasiones ayuda a todos, tanto a la madre como al padre, como a la matrona, que en cierto sentido no tiene que estar tan pendiente de que la mujer entre en pánico, ¿no? Porque ya tiene a alguien que la sostiene en ese sentido. Y se pueden, las matronas que suelen trabajar con doulas, lo que se sienten es como muy liberadas en el sentido de que ellas pueden estar más pendientes de los temas técnicos, médicos, y no tanto de los temas emocionales porque ya hay otra persona que se encarga de ello. Y es que el acompañamiento es fundamental. Entonces, pues es una elección que tiene que hacer la mujer. El parto en casa es otra opción. En muchos medios de comunicación se le demoniza, hay gente que dice, ay, por Dios, pero vamos a volver ahora a la época de las cavernas. Bueno, el ser humano ha estado naciendo en casa hasta mediados del siglo pasado. O sea, oh Dios mío, la humanidad ha sobrevivido, increíble. Quiero decir que, bueno, fuera de ironías y de sarcasmos y de todo esto, el parto en casa es más favorable a las hormonas que lo rigen, ¿vale? Porque la mujer se encuentra en un lugar seguro, que conoce dónde están sus cosas, dónde está, que huele a ella. A la mayoría de las mujeres se les para el parto al llegar al hospital porque la mamífera que llevamos dentro, esa parte subconsciente muy profunda, es el cerebro reptiliano el que gestiona el parto, pues de repente te encuentras en un lugar extraño que no has visto nunca, con mucha luz, con personas a las que no conoces, con un olor a hospital extraño y entonces tu cerebro reptiliano dice, estoy en un lugar peligroso, vamos a parar el parto, ¿vale? Y luego cuesta retomarlo y se puede retomar, ¿vale? Y puede ocurrir al revés, que tú digas, yo en mi casa ni hablar, ¿y si le pasa algo a mi bebé? No, yo tengo que estar en un hospital rodeada de toda la técnica y de todos los profesionales. El parto se tiene que desarrollar donde la mujer se sienta segura. Si te sientes segura en casa, en casa. Si te sientes segura en el hospital, en el hospital. Qué importante esto. Bueno, por aquí hay más preguntas sobre, bueno, cómo podemos empezar, ejercicios. Tú has hablado un poco de ello, nos has hecho unas recomendaciones muy interesantes sobre el cambio de lenguaje, los ejercicios, el movimiento, ¿no? Bailar, por ejemplo. El sexo, también lo mencionaste. Entonces yo creo que esas las podemos dejar por allí. Y por acá hay alguien que dice, ¿cómo se gestiona el proceso de muerte-vida en este momento? A ver, pues por lo general, tanto para dar vida como para irse de la vida, lo que se está haciendo ahora mismo es anestesiar a la gente. Entonces, y lo que hay que hacer es acompañar. Entonces, vivimos muy separados de esos dos procesos naturales. Nadie nos prepara para dar vida y nadie nos prepara para morirnos. Y nos vamos a morir todos, ¿no? Entonces, pues ahí hay un trabajo interno que cada persona tiene que hacer y también hay un trabajo que deberíamos hacer todos para aprender a acompañar esos procesos. Porque todos vamos a acabar perdiendo a algún ser querido, hay una edad en la que vamos perdiendo a nuestros padres, en fin, y pues hay que prepararse para ello. El parto en sí es un rito de paso en el que hay una muerte. De hecho, hay mujeres durante el parto que llega un momento en el que sienten que se van a morir. Y justo es sobrepasar ese miedo y rendirse a eso. O sea, yo he escuchado a algunas mujeres, no muchas,
que decían, "Buah, es que llegó un momento en el que supe que me iba a morir, no es que creía, es que supe, acepté que me iba a morir. Y pasado ese momento de aceptación, el parto se acaba enseguida. Ujú. Ocurre el expulsivo, sale el bebé y se acaba enseguida. Y realmente sí que hay una muerte. Hay la muerte de la mujer que tú eras hasta ahora, de la hija que eras, y naces de nuevo como madre. Se dice que en un parto hay dos nacimientos, nace el bebé y nace la madre. Pues eso, es un momento en el que la vida y la muerte se cruzan. Ujú. Wow, qué bonito. Aisha, a mí me ha encantado muchísimo, muchísimo hablar contigo, aprender más sobre este tema. La verdad es que a mí me encanta. Yo la primera vez que escuché sobre los partos orgásmicos y bueno, sobre todo sin dolor, ¿no? Porque estamos como muy metidos en el dolor y en lo maluco que se pasa con estas experiencias y descubrir que no es así, para mí, bueno, ha sido maravilloso. Y descubrir que alguien lo trabaja, pues me parece fabuloso. Dime, ¿qué es lo que más te apasiona del trabajo que realizas actualmente? Mira, lo que más me apasiona del trabajo es las historias de partos que me cuentan las mujeres que se entrenan conmigo, porque ha superado todas mis expectativas. Lleva para 11 años con el método Laxmi y desde el principio sabía que todo lo que había ido construyendo iba a ser muy beneficioso, pero lo que me sorprendió es que las mujeres empezaban a contarme sus partos y casi todas destacaban dos cosas. Una es que habían estado muy en control de su parto y la otra es que lo habían disfrutado. Y disfrutar no quiere decir tener un parto orgásmico, que también, ¿no? Disfrutar quiere decir disfrutar plenamente de todo. Del dolor si hay dolor, o del esfuerzo, o de el haberse sentido capaz. ¿Tú sabes cómo se siente una mujer después de dar a luz un parto natural? Es, es, es un chute de energía de decir, bueno, ahora me como el mundo, ahora puedo con todo. Y así es como tiene que salir una mujer de su parto, para criar a su bebé, porque criar a un bebé requiere muchísima energía. Entonces tienes que estar empoderada a 100. Realmente no es lo mismo tener un parto estando anestesiada y que no te puedas ni siquiera mover, que te hayas perdido todo ese chute de oxitocina, que y no digo que las mujeres que dan a luz anestesiadas o por cesárea quieran menos a sus hijos. O sea, vamos, ¿cómo voy a decir eso? Si yo misma he tenido una cesárea y quiero a mi hija más que nada en el mundo, ¿vale? Pero hay algo que nos hemos perdido, que las que sí que tienen un parto completamente natural se han llevado un regalo que no podemos ni imaginar, ¿vale? Y luego después hay muchas formas, y si has tenido un parto traumático, porque algunas veces se idealiza tanto ese parto natural, que dices, bueno, yo que no he tenido que he tenido un parto intervenido y tal, esto cómo lo arreglo, ¿no? Pues todo tiene arreglo y uno de los arreglos más maravillosos es la lactancia. La lactancia es otra vez oxitocina, conexión con el bebé, pasar mucho tiempo piel con él, disfrutar, mirarlo a los ojos, acariciarlo, hacerle masajitos, disfrutar del posparto verdaderamente. Entonces, todo tiene arreglo. Qué chévere. Bueno, o sea, es que se nota que lo vives, lo gozas y te encanta un montón. Bueno, Aisha, cuéntanos cuáles son esas claves para ti para vivir una sexualidad más sana, más consciente y que así podamos disfrutar más plenamente. Bueno, pues yo creo que lo primero es saber que la sexualidad es algo sagrado, precisamente que es el tema de este congreso. Es algo sagrado y que tu cuerpo es sagrado. Entonces, si lo vives desde ahí, tanto cuando disfrutas de tu sexualidad en solitario como cuando lo disfrutas en conexión con otra persona, eh, no hay daño posible. Todo es sanación. Entonces, ese es mi mayor consejo, estar presente plenamente eh, contigo misma y con la otra persona, si es que
estás disfrutando de la sexualidad acompañada. Es una comunión, es algo que va más allá de nosotros, es algo bello. Qué guay.